Ellos son los soñadores que convierten la memoria en palabra y las manchas en historias. Bienvenidos a Los Quijotes de Nuestras Manchas, un ciclo conversatorio con escritores zapalinos, con la conducción de Sandra Lambertucci. Bienvenidos a un nuevo episodio de radio donde la poesía late, las historias respiran y la palabra libre encuentra su eco en cada esquina de nuestra ciudad. Esto es Los Quijotes de Nuestras Manchas, un espacio para que los escritores locales difundan su voz literaria y para que la comunidad se reconozca en una diversidad de estilos, de ritmos y temas. Este episodio marca el inicio del capítulo 15 y el cierre de un ciclo de 4 meses, un hito que nos invita a mirar hacia adelante con la curiosidad de quien sabe que cada palabra puede abrir una puerta. Gracias por acompañarnos en este viaje literario, que cada mancha de tinta local se convierta en una constelación de historias que iluminen nuestras tardes y alimenten nuestra imaginación. Bienvenidos a Los Quijotes de Nuestras Manchas. Apoyan la promoción de la cultura desde la lectura, acompañándonos a descubrir otras lecturas. Clínica Veterinaria del Sur, en Roca 451, porque creen en el poder transformador de la lectura y por acompañarnos en este recorrido cultural para todos los lectores. Está también acompañándonos del Viento de Distribuciones en José Mercado 419. También estamos junto a Darío de BISAP, Grupo Asesor de Seguros, en Juan José Paso 285, esquina Alberdi. Está también Vanessa de Laberinto Libros en Uriburu 430, donde podés encontrar libros nuevos, usados. Vanessa está todas las tardes a partir de las 18 horas. Tenemos a una escritora que comenzó su biografía diciendo: soy mujer, madre, nutricionista, da clases de telas y de stretching, espacios donde el cuerpo también aprende a escucharse y a leerse. Escribe desde la adolescencia, pero hace muy poco que se animó a reunir algunos escritos en un solo libro, donde convive lo cotidiano, lo sensible y lo desordenado de estar vivos. Ella cree en que el movimiento del cuerpo y de las palabras son una forma de transformación y de salud. Así que hoy le damos la bienvenida en esta noche, siendo las 20:10, a Ana Ortiz. Así que muy buenas noches y bienvenida, Ana. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, bienvenida. Ana, en tu biografía se enlazan varios roles, ¿no? Como esto de mujer, madre, nutricionista, docente de telas, stretching. ¿Cómo articulás todo eso, tu vida diaria, y qué lugar ocupan en tu proyecto literario? Mira, en realidad yo escribo desde chica y encuentro temas para desarrollar cuentos o poesías en absolutamente todo, porque vos también sos escritora, sabés que en realidad cualquier cosa puede ser tema para escribir. Sí. El asunto es que, bueno, algunos nos ponemos a escribir y otros no. El ser madre, el ser mujer y el ser madre, que son las dos principales cosas que soy, tienen tela para rato, para ponerse a escribir lo que uno quiera. Y todo lo que conlleva eso, digo, el haber estado enamorada, el transitar la vida, las cuestiones que tienen que ver con desamores, todo lo que tiene que ver con los miedos de ser madre, de ser por primera vez madre, después de entrar en práctica y tener más hijos. Obvio. Todas esas cosas te van dando herramientas para ponerte a escribir. Y en realidad los de las telas y la actividad física me parecen que también es una manera de sanar y de escucharse. Cuando uno empieza a tener dificultades físicas, muchas veces tiene que ver con que la mochila está muy pesada. Entonces también te dan temas para ponerte a hablar. Y son formas también, como explicaste vos en tu biografía, ¿no? De transformación, darle, respetar el movimiento del cuerpo, ¿no? Tal cual. Y evitarlo justamente con la palabra. Nosotros hace un par de años, cuando se creó el grupo de escritores de Zapala, sí, con la Secretaría de Cultura, vos te presentaste de otra manera, te presentaste como diciendo, yo escribo esto.
que tenía que ver con otra literatura también. ¿Querés contarnos un poquito? Yo escribía, cuando yo empecé a escribir, en realidad de chica escribía como mucha cosa más que romántica, de desamores y de dolores y soledades y demás. Y después me salían muy fácil las rimas y empecé a escribir cosas graciosas para cumpleaños, para despedidas de solteras, jubilaciones y esas cosas, casamientos. Después, en pandemia, en realidad, que uno estaba tanto tiempo encerrado en Sí. su casa sin poder salir, no solamente me empecé a hacer cursos y cosas que tenían que ver con el cuerpo, sino también empecé a participar en talleres online Sí. de escritura para ir mejorando y ahí yo me di cuenta que me llevo mucho mejor con el cuento que con la poesía. En un primer momento dije, no, yo de la poesía y de la rima no voy a salir. Claro. Pero bueno, me lo dieron a conocer. Era tu zona de confort, en sí, realidad. Sí. ¿Y el desafío cómo fue? Y el desafío fue cuando me anoté en un taller y empezaron a dar esto de, vos de cualquier cosa podés hacer un cuento. Sí. Entonces, te tiraban 2 o 3 temas y vos tenías que elegir uno. Te tiraban 2 o 3 fotografías y vos tenías que elegir una y en base a esa fotografía, de acuerdo a cómo ellos iban relatando cómo era el taller y demás, escribir. Y me puse a hacerlo y cuando te pones a hacerlo te das cuenta que en cada cosa que vos escribís, por más que no quieras, hay algo de tu historia. Ah, no, siempre es Siempre. autorreferencial en algo. No digo que todo al 100% de lo que uno escribe, pero siempre hay algo en el cual Sí. nos identificamos con eso, sí. Yo intenté en un primer momento que no, como ser Neutra, tercero, sí. un tercero, no el protagonista, y después cuando te pones a leer, o se ponían mis amigas, mi familia a leer, me decían, pero acá, Claro. pero allá, y No era bueno. tan inocente este tercero. No era tan inocente. Y desde ese lugar me puse a pensar también y a respetar esto de que uno tiene un montón de cosas para decir. Es cierto, sí. Y sanar o en el caso de las cuestiones que son tristes, que hay bastantes cuentos tristes y demás, como que hay un algo que te ayuda a alivianar el peso de tu mochila al dejarlo en palabras. Sí, tienen ese efecto transformador, ese efecto terapéutico. Dicen que ya no es lo mismo del momento en que lo volcaste al papel, parece que fuese un filtro automático en el que al volcarlo en el papel. Por eso en algunas épocas, no sé si vos lo hacías, pero una época que por lo menos marcó mi adolescencia y mi infancia era el diario íntimo. Sí. Era un espacio de encuentro con la palabra que no lo sabíamos, o sea, ignorábamos totalmente. Sí, totalmente. La magnitud de lo que implicaba el diario íntimo, ¿no? Y sin embargo era un espacio en el que vos tenías una conversación, un diálogo con ese otro que no... Y aún así había una respuesta, porque muchas veces en esa época no escribíamos buscando tantas soluciones. No. Como sería hoy un diario de adultos, ¿no? En esa catarsis. No, pero así todo, si uno se ponía a escribir en el diario y al tiempo lo leías, te hacía sonar que era, le puse como mucha carga en este momento en el que escribí, y resulta que ahora la que lo veo de lejos o a los días, ya no es tanto. El escribir, para mí, aliviana esa mochila. Bien, bien. Decías que escribís desde la adolescencia y que ahora reuniste esos textos de alguna manera que van a convivir con lo cotidiano, con lo sensible y con lo desordenado de estar vivos, ¿no? Que es una frase bien potente. ¿Y qué te llevó a tomar la decisión de reunirlos? ¿Y qué fue lo más revelador durante ese proceso? Si es que hubo algo, ¿no? En realidad todas las personas que escriben creo que en el fondo quieren escribir un libro, no solamente escribir y acumular, sino hacerlo físico. Real. Y yo hice una recopilación porque si bien escribí y escribo mucho más ahora,
me parecía que era respetar el proceso, el hecho de hacer una selección de las cosas de cuando era chica y decir, bueno, esto también es parte. De hecho, no solamente es parte, sino es la parte principal, porque es el inicio. Claro. Entonces, nada, y en eso de juntar lo viejo con lo nuevo y demás, y por cómo soy yo, que si, por ejemplo, vos ves mi cartera, te vas a dar cuenta que soy una desordenada, nada, fui intentando que haya un cierto orden, pero a la vez que salga como tenga que salir, porque yo soy así. Que no se perdiera la esencia. Pero es algo que nosotras nos conocemos hace muchos años, no hemos compartido muchos eventos ni muchas cosas, pero siempre te definiste vos así. Vos siempre fuiste re como honesta y sincera diciendo, yo soy así. Incluso había una época de poesía erótica también. O estaba enlazado con lo de... Hay algunas. De las rimas. Sí. Pero vos sentías que también tenías que se salía de... Me acuerdo en el grupo de escritores en su momento se salía no digo de la norma y de lo establecido, pero vos lo contaste como, yo escribo esto. Sí. Bueno, me parece que lo más sensato es ser franco con uno. Sí. Porque si no en algún momento mostrás la hilacha, si no siempre si no te mostrás como sos y no te sentís cómodo en ese lugar en el que estás, la cosa se nota. O se nota en lo que escribís porque no sos vos intentando ser otra cosa, o en lo cotidiano choca, no es natural. Y nada, yo fingido siempre sería. Sí, y yo siempre fui así como soy. Y siempre dije, al que le gusta bien y al que no le gusta, nada, que siga su camino, porque en realidad no interfiero con nadie. Y nadie interfiere conmigo tampoco, digamos. Las personas que quieren estar cerca, están cerca. Y los que eligen otras cosas... Es tan válido como lo tuyo. Tal cual. Entonces en ese compilado salió, vamos a mostrarle a la cámara que estaba ahí el libro. ¿Este libro salió cuándo? Salió fines de octubre, los primeros días de noviembre. Ah, está casi recién salido del horno. Sí. Bien. Y este libro, ahí sale bien la portada, sí. Y este libro, bueno, es esa... es esa recopilación. ¿Querés compartir, te animás a compartir algo? Sí. Bueno. Vamos a buscar algo viejo. Dale. De cuando era chiquita. Está bueno porque también denota esa evolución, ¿no? En ese proceso de cuando uno se lee, ¿no? Que muchos por ahí dicen, ay, mirá lo que escribí. No, está bien, porque en ese proceso, en ese momento, en esa situación, esa eras. Sí. No se podía quizás pedir otro tipo de escritura, ¿no? Y bueno, después la evolución la va marcando el tiempo, la experiencia, esto de la formación continua también. Totalmente. El cuento de nunca acabar. Es cortito. Si no necesitara las palabras, todo sería distinto, quizás hasta más fácil. Si con mirarme a los ojos entendieras, si fueses capaz de sentir lo que yo siento. Si las palabras no existieran y los sentimientos fueran eternos, quizás así, y solo así, hoy no sería solo un recuerdo. Te corté justo cuando empezaste, pero era paradójico porque era el de nunca acabar. Claro. Porque viste que a veces pasa eso, que uno las necesita a las palabras para comunicarse. Vos podés con gestos y demás decir mucho, pero no sabes qué es lo que interpreta el otro. Y para que la situación sea clara, siempre es mejor hablarlo. Pasa en lo cotidiano, te pasa mucho hoy con el tema del celular, que quién es el que pone el tono. Exacto. El que lee. Entonces, si el que lee está enojado o siente que vos estás mal, eso que escribiste le pone tono agresivo y vos sos mala. O fuiste o estás cruel. Enojada, sí, sos insensible, sí. Entonces, no solamente el hablar, sino el hablar frente a frente para que uno vea cuál es el tono, cuál es la mirada, cuál es el gesto de las cosas, me parece que son fundamentales para tener una buena comunicación.
y que se está perdiendo, ¿no? Porque hoy Totalmente. nuestros adolescentes también buscan mucho la idea de ese emoticón que te resume, te sintetiza y una economía de palabras terrible, ¿no? Sí. Con respecto a expresar emociones, sentimientos, deseos o pensamientos simplemente, ¿no? ¿Y vos cómo te llevas con eso, con las redes? Porque las redes también es una ventana y hay que tenerlo muy claro, que intuyo que va por ahí, en esto del criterio de, bueno, hay tantas interpretaciones como lectores haya. Totalmente. Y me abro a ese juego y no entro en el circuito de ponerme a discutir, por ejemplo. No hay que... A veces discuto. A veces te prendes en alguna... A veces discuto cuando... No por una crítica de algo que escribí y que a alguien puede que no le haya gustado, así sea un comentario de política o Sí. algo, una poesía, un cuento, no importa. En ese lugar no voy a discutir, pero si alguien se mete con la esencia o dice vos sos y juzga, desde ese lugar sí me meto. Sí me meto porque no me gusta que... No me gusta cuando yo siento que no están siendo justos con las situaciones. Pero Y si además no. vos tenés una mirada muy importante sobre el movimiento, sobre el cuerpo. En esto de que decís que hacías talleres de telas y de stretching, ¿qué aprendes del cuerpo? ¿Qué aprendiste del cuerpo que te ha sorprendido más y cómo se reflejó de alguna manera en la escritura? ¿Hay una mirada desde ese lugar? Sí, hay una mirada desde lo que soy hoy, que soy una mujer adulta. No Empezás soy tu un biografía. apéndice. Claro, empezás tu biografía con mucha así, soy mujer. Sí, sí, porque me parece que es una cosa que se está perdiendo, que hay mucha chicana hoy en día con el tema del feminismo, que critica mucho a la mujer por tratar de ocupar espacios que quizás antes estaban relegados, ellas estaban relegadas. Me parece que si se nos permitiese ser lo que queremos ser, la cosa sería completamente diferente y podemos perfectamente estar en paralelo con un varón. Y en armonía, sí. Totalmente. Pero fíjate que, sin embargo, la mayor de las críticas y los mayores problemas son con mujeres, entre mujeres. No es tanto no digo que no exista, Sí. hay también, pero normalmente el quiebre o el punto de encuentro, de choque, es con la misma mujer, ¿no? Sí, yo creo que las discusiones entre mujeres tienen que ver con responder a cosas que uno no tiene que responder. Digo, muchas veces la crítica de alguna que otra mujer tiene que ver con que uno quizás se anima a hablar y a decir o a hacer cosas que otros no. Y desde ese lugar del ella hace más, la que no hace por decisión propia, porque todos podemos hacer lo que querramos hacer, a algunos nos costará más, a otros nos costará menos, desde ese lugar agreden. El hombre, en cambio, agrede porque, desde mi perspectiva, no acepta, desde el machismo, no te digo todos, pero desde el machismo no se acepta que una mujer pueda hacer o decir cosas más inteligentes a veces, o de última, no más inteligentes, pero diferentes y no desde un lugar inferior. Sí, sí. Bueno, de hecho, las grandes escritoras, las escritoras mujeres surgen desde estar escondidas, Sí, desde el seudónimo masculino. Claro, desde el seudónimo masculino, todo pensando en ese pensando y asumiendo un no reconocimiento desde el vamos, ¿no? Porque quien ya pone un seudónimo, como hay un montón, ¿no? Sí. Charlotte Brontë, me estaba tratando de acordar una, pensando en que ya desde ese está incorporado ese chip para esa época, ¿no? También hoy no, hoy el resurgimiento quizás esté en competencia, pero bueno, se ha logrado también ocupar un lugar bastante importante en la escritura, ¿no? Sí. Que dista de esa época en la que tenías que tener un seudónimo. Hoy el quien lo hace ya por una cuestión de en todos los elección. lugares. Sí.
En todos los lugares, en la medicina también, en la investigación también, en la arquitectura también. No hay una sola cosa en donde una mujer no haya intentado abrirse el camino y no lo haya logrado. Todas lo logran. El tema es que cuesta más. Sí. Cuesta más. Y vos sos nutricionista. Sí. ¿Y tu profesión está enlazada también un poco con la escritura? ¿O también de ahí sacás insumos para escribir? ¿O no? Simplemente es otro espacio. No, sí hay. Lo que pasa es que hay que ser como más cuidadoso con el tema de la salud. Pero sí hay desde el lugar de la aceptación del cómo sos, del cómo llegaste. Digo, una tontera, pero una persona que siempre va a ser bajita porque viene genéticamente de una familia de padres bajitos y quiere ser alta, no va a ser alta. Claro. Entonces también existe esta cuestión de aceptar lo que tenemos y de transformarlo en algo que nos sirva y nos regocije. Porque está bien, quizás la peticita que no está conforme con su altura, no está conforme con eso, pero seguramente si uno empieza a buscar, hay algo de lo cual se puede sentir satisfecho y hay que trabajar ahí. Todos tenemos blancos y negros, sí. En todas las cosas. El tema es si vos vas a estar siempre marcándote o marcándole al otro el error, la caída, sí, la falla, lo que no gusta y demás, no suma. Por eso pensabas en que la escritura desde un espacio de respeto, porque tendrías que escribir algo que quizás puede generar controversia. Sí. ¿Desde ahí lo ves? Sí. Porque justamente por esto que vos decís, que hay personas que esto del choque y demás, muchas veces se da más de la mujer. Digo, uno plantea como nutricionista, hablamos de enfermedad y hablamos de cualquier patología, pero las que más se preponderan ahora es la obesidad, la diabetes, las enfermedades que tienen que ver con los excesos. Sí. Y hay por otro lado toda una movida de que si vos decís obesidad estás estigmatizando y en realidad es una enfermedad, no estás estigmatizando a nadie. Claro. Digo, no es que se habla peyorativamente de una persona que tiene la enfermedad. No se le dice... Es difícil cuando las personas están tan susceptibles o no entienden que lo que tienen son enfermedades, que son enfermedades crónicas, que hay que trabajar día a día y de por vida, porque son crónicas. Y desde ese lugar uno tiene que ser como muy respetuoso y a la vez cauteloso porque hay un otro herido. Claro. Y hay un otro herido porque nada, estuviste en la escuela primaria, en la secundaria y el tema del chiste, de la burla, que hoy por hoy es más grave todavía porque sí. La situación se pone no solamente del chiste verbal y la herida verbal, sino también de la herida física. Sí. Uno tiene que ser cauteloso con lo que escribe y respetuoso del que lo puede llegar a leer. Sí, y pensaba mientras hablabas que, sin embargo, hay un montón de gente que toma estar pasando o ponerle sobrevivido a una instancia de cáncer o enfermedades. Y bueno, ellos reflejan en la escritura como un proceso de resiliencia para que el otro, quien lo lea, se identifique. Y yo lo pensé desde ese lugar, ¿no? Diciendo, bueno, hay muchas personas que escriben desde ese lugar, transitando sí. un espacio, bueno, que de salud grave o alguna situación personal difícil, como un espacio de transformación, justamente pensando en una escritura liberadora, ¿no? Para mí es respetuoso lo que yo digo, sí. No es que no lo hago, que uno no tiene que escribirlo, sino que tenés que ser respetuoso para no herir susceptibilidades. Diferente es con cualquier otra cosa. Claro. Pero cuando uno habla del cuerpo sí, o de las patologías que tienen que ver con el cuerpo. Digo, con una persona que tuvo cáncer de mama y le tuvieron que extirpar claro. de una persona que tiene o tuvo obesidad, digamos, de sí. una persona que tiene
o que tiene diabetes y que no está bien controlada y tuvieron que pasar por diferentes situaciones. Sí. Digo, hay que ser cauteloso. Me parece que es importante que uno pueda escribir al respecto o hablar al respecto, pero siempre pensando en que son personas que tienen una enfermedad, que es una enfermedad crónica, y que como enfermedad crónica hay que hacer un trabajo constante, diario, y desde el respeto, porque ya bastante irrespetuosa a veces es la vida. Exacto. O las políticas, sistema, o las políticas claro, que hacen que las cosas sean difíciles. Los Quijotes de Nuestras Manchas. Relatos que nacen en la periferia, pero laten en el corazón. En el corazón. Son las casi 20:40 de esta tarde del 23 de diciembre, casi terminando el año y con nuestro último programa acá en pie. Y seguimos, para los que recién se suman a la programación de la radio, con Ana Ortiz, que nos está contando acerca de sus proyectos de escritura, de cómo ha sido su trayecto sobre todo. Así que continuamos y le vamos a preguntar si tenés algún ritual de escritura. Hay gente que es, no sé, que se dedica a la mañana, hay gente que escribe solo cuando siente que tiene que escribir. ¿Cómo es tu proceso? Mira, considerando que tenés un trabajo en el que cumplís una determinada carga horaria también bastante importante, sí, que hay que acompañar todo eso, ¿no? Nosotros, bueno, viste en el grupo que se armó de escritores, un grupito de las personas que estamos ahí, armé un grupo de WhatsApp. Sí, aparte, sí, que todos escriben. Son del mismo grupo, y lo que fui haciendo fue ir tirando consignas grupales o consignas individuales para escribir lo que cada uno quiera. Yo tiraba un tema, siempre decía, bueno, puede ser un haiku, puede ser una poesía, puede ser un relato, no importa, lo que cada uno quiera con el tema. El hecho era escribir. El hecho era escribir. Y eso me ayuda a mí a escribir. Mira vos. A encontrar un tema. Digo, por ejemplo, ahora, por si está escuchando alguien del grupo ese, porque todavía no lo escribí, pero lo tengo pensado, es que el tema sea, te lo tiro también, se lo tiro a todo el mundo, el cajón de la mesita de luz. Porque hay cada cosa que uno puede encontrar en cada cajón de mesita de luz, y cada cosa que está ahí adentro tiene una historia. Porque por eso por algo está ahí, en esa mesita de luz. Ese era el tema que iba a tirar, el último tema del año, y eso es lo que hago. Mando una consigna y me pongo a escribir. O sea, te sirve, me sirve de disparador montón. A vos también. Sí. O sea, no es que lo tirás pensando en que, bueno, el que quiere escribir. Porque la verdad que el grupo aparte que se creó exclusivo para escritura está bueno porque cumple con ese objetivo. Que era quizás faltaba esa motivación, ¿no? Que vos diste justo la tecla de decir, che, escribamos. No importa sobre qué o qué. Sí. Porque también en esto hay quienes se identifican más con la narrativa, hay quienes se identifican más con la poesía, con un estilo libre. Entonces... Mirá, no hay juzgamiento sobre lo que se escribe, que está buenísimo. El tema del grupo es siempre desde el respeto, de la está diversidad. El que uno quiera compartir dentro del grupo o no. Si quiere escribir y guardarlo, no habría problema. Y me tomé el trabajo, porque el grupo se abrió en enero del año pasado, y me tomé el trabajo de hacer una recopilación de todas las cosas que se escribieron durante todo el año. Y son un montón de hojas. Entonces cuando me pongo a hacerlo y demás, y les fui poniendo a cada una de las escritos quién fue el autor, para que quede todo claro y no haya inconvenientes de ninguna clase, digo, chicos, si nosotros queremos querer un libro, bien podemos trabajar sobre todo esto. Sí. Así que ahí estamos. O sea, como un nuevo proyecto, generarlo. Sí. ¿Sería todo 2025? Todo 2025. Bien, ¿y cuántos son los reales que han escrito como para...? Y 10.
Es un montón. El grupo somos 15, si no me equivoco, pero 10, 11 hemos escrito, algunos más, otros menos. Ese es tu ritual. O sea, aprovechar Sí. este espacio que creaste y Sí. utilizarlo en pos de que vos ejercites también. Si no, no hay otro espacio. No, hago eso y a veces hago talleres online y escribo con algún que otro taller que tiran temas. Ah, Eso, la mayoría de los tiran talleres, temas. sí, la mayoría de los talleres, porque me hiciste acordar que cuando vos hablabas de la pandemia, que uno aprovechó ese tiempo, para yo publicar mi primer libro hice eso. Yo primero hice varios cursos online sobre escritura, Sí. que eso fue lo que me permitió hacer un primer compilado y después animarme, Claro. que es otro paso más que hay que como pasar. Es un paso terrible. Sí, Es sí. terrible. Uno hace metes todo en un drive, mandás y después empezás a decir cuando ya se está armando y ordenando y toda la cosa, decís, ¿dónde me metí? Será toda una porquería. Pero ¿y cuando viste? Cuando lo vi, Cuando me recibiste enamoré. esa caja que dijiste, ¡ay! Llegó. Estaba recontenta. Estaba recontenta porque porque uno siempre tiene sueños y que se te vayan cumpliendo es extraordinario, porque la realidad tiene que ver con eso, con la perseverancia de querer lograr lo que vos querés lograr. Y hay mucha gente que de chico, vos contabas también que escribías en la adolescencia, y mucha gente de chico que jamás se imaginó en ese proceso de decir, primero, el primer paso, haber conservado los escritos, un primer. Sí. Segundo, animarse a mostrarlo. Y tercero, sentirse realmente después de tantos años de escritura, decir, ¿por qué? Porque no hay una carrera de escritor, no es que nos Claro. recibimos, vos te recibiste de nutricionista, Sí. pero no te recibiste y no hay y a veces la validación es compleja también desde quién, lo hablamos fuera del aire, ¿no? Sobre quién también te valora, quién opina, quién mira o quién te lee, ¿no? Sobre A mí me pasó con las cosas de adolescente que al principio, no sé por qué yo tenía un cuadernito, la verdad, porque lo escribía todo en un cuaderno. En aquel momento no pensaba en escribir Un un libro. libro. Y alguna vez, quizás, no sé si le pasa a todo el mundo, pero cuando yo era adolescente estaba muy enojada conmigo también. Digo, no solamente me pasaban cosas y podía estar enojada con un otro, sino también tenía como enojos míos. Sí. Y sigo siendo en algún caso como muy crítica conmigo. Y no me gustaba nada. O sea, yo escribía y sabía que lo escribía y me sentía bien haciéndolo, pero cuando lo leía, no. Digo, bueno, me sirvió para alivianar alguna situación y demás, pero es horrible. No se lo muestro a nadie, ni en pedo lo comparto. Y pasó el tiempo y cuando empecé a escribir más y demás, y estaba ese cuadernito que encima en la biblioteca había una señal ahí. Sí. Digo, lo podés guardar en cualquier lado, pero yo lo guardaba entre los libros a mi cuaderno. Lo saqué y dije, está bien que hay algunas cosas que bueno, como todo, ¿no? Que algunas cosas no estaban tan buenas, al menos desde mi punto de vista, pero hay otras que dije, pero esto es realmente lindo, esto es realmente sentido, y me empecé a amigar, principalmente conmigo, más allá de lo que pueda opinar cualquiera, porque como te dije en un principio, es como todo, puede gustar, puede no gustar, lo que no le quita validez. Exacto. Y, o sea, ¿vos qué esperás, más allá de que después cada uno pueda hacer su interpretación, ¿no? ¿Qué esperás que el libro le aporte a quien lo lea? No como un conocimiento que digan, porque no están leyendo un libro de ciencia en el que hay un tema específico en el que estás estudiando. Claro. El arte tiene que ver con otro tipo de expresión, ¿no? Mira, a mí lo primero que se me cruza y que me lo han dicho algunas de las personas que han leído el libro es el sentirse identificado con las emociones o con las situaciones que a veces nos pasan en lo cotidiano.
Y el poder escribir, uno escribe quizás muchas cosas desde nuestras vivencias, pero también las escribís desde las vivencias de otros. Y saber que existe una linda manera de compartir o de alivianar determinados sufrimientos o dolores, y que otro lo tome así y te diga, la verdad es que yo sentí que estabas escribiéndome. Y vos decís, wow, me encanta. Bueno, pero esa, claro, es la habilidad del escritor, ¿no? Que pueda ponerse en ese rol y lograr en otros que el otro se identifique con eso que está escrito, ¿no? Desde cada lugar, obviamente, ¿no? Esa es la parte que es más linda. Hay de todo, hay cosas graciosas también escritas ahí, que no sé si alguien se identifica, aunque también podría, hay algún borrachín, hay algún cuentito de algún borrachín por ahí, pero si no, la mayoría de las cosas tienen que ver con situaciones que habitualmente nos pasan, vistas desde un lugar que se puede ver, que se puede decir y que no está mal. No, y además que uno de los temas que surgen en casi todas las entrevistas, en esta libertad que te da pensar en que desde un punto de vista es ficcional lo que estás escribiendo, por lo tanto eso te da la libertad. Después, si es como vos decís, que hay un borrachín que se puede identificar, es problema del borrachín, porque puede ser ese borrachín como 5 borrachines más. Sí, totalmente. O sea, puede ser la vecina de esta cuadra como la vecina de las 7 cuadras que siguen, o un montón de vecinas, y yo creo que particularmente me ha pasado que encontrar ese punto a mí me permitió escribir con esa libertad, porque si estás sujeto a cuántas interpretaciones puede haber, es un condicionamiento que te coarta la escritura, y la escritura justamente no es eso, que vos puedas habitar la palabra. Claro. Desde la palabra, desde el cuerpo, desde los sentidos, desde las emociones, eso invita creo que a una verdadera lectura, ¿no? Después, bueno, cada género tiene si estás escribiendo una novela histórica, y bueno, habrá cosas en las que no puedas escaparte de decir, bueno, estos hechos sí son reales, claro, y van a pesar y van, pero después el resto de lo que es tanto la poesía, subjetiva al 100%, como la narrativa en la que yo me puedo poner en cualquier lugar, porque uno puede ponerse desde el ser el protagonista, desde contarlo hasta desde la mesa de luz, o sea, puede ser la mesa de luz la que hable, sí, tranquilamente, creo que eso es lo que nos da más alas, ¿no? A la hora de la escritura. Es que es infinito, sí, es infinito. Así como son infinitas las interpretaciones y son infinitas las cosas que se pueden escribir desde un mismo tema, que es lo que nos pasa en el grupo, que a veces escribimos, también hacemos esto del juego del cadáver exquisito, que vos decís, son oraciones perdidas, individuales, cada uno con un tema que tienen que hablar, con una palabra que motiva. Disparó, sí, y que van llegando y vos las vas juntando como van llegando, porque son las reglas del juego, y que se armen unos escritos que vos decís, yo no puedo creer, como si estuviésemos todos juntos en una mesa, tomando mate y pasándonos la hoja. Tal cual. Para mí es increíble, eso es increíble, el tema de que desde un mismo tema, y por eso también hablo de lo infinito que es este mundo de la escritura, desde un mismo tema uno puede escribir un cuento corto, un cuento que no sea corto, una novela, una poesía, algo gracioso, algo trágico. Sí. Es innumerable. Sí, tal cual. Y eso a mí me fascina. Y el hecho de haber armado este grupo y tirar consignas y estimular y demás, a mí también me hace bien. Siempre me gustó poner esa semillita en el otro. Digo, también en las clases de telas, en las clases de stretching, en el consultorio. Digamos, todos podemos poner un poquito. No es que uno es, no sé, Dios o una persona importante, sino que todos somos importantes y todos tenemos algo para decir, algo para hacer, algo para compartir y algo para que nos ayude a nosotros, pero también ayudar al otro.
y Desde el lugar que uno está. tal cual. Y cambia y está buenísimo. Sí, sí, está sí, buenísimo. Sí, ya estamos casi terminando el programa y como se llama Los Quijotes Nuestras Manchas, te voy a preguntar si obviamente hay molinos, si hay gigantes con los que tenés que luchar, que combatir, cómo los vivís y como que realmente la luchás y como que realmente la combatís, o como que en este momento puntual de tu vida realmente han sido el soporte o son el soporte para conjugar todo, ¿no? Lo que es la vida en este arte de estar vivos. Yo creo que todos tenemos en nuestra vida una historia, y dentro de esa historia tenemos cosas que pesan, y creo que la fortaleza es encontrarle la vuelta para seguir adelante, para no rendirse, para decir, bueno, por ejemplo esto, el ayudar a otros a motivarlos. Motivarlos para Sí, que sí, sí. hagan desde cualquier lugar, desde el grupo, desde el consultorio, desde donde sea. Que también es una manera de sanar algunas cositas Está que bien. uno tiene. Y además fue como empezaste, porque vos también empezaste haciendo ejercicios de que alguien te motivó Sí, o tal te cual. tiró una punta o algo, un pie para decir, bueno, escribí sobre esto. Entonces, Sí. está bueno cuando uno se capacita o se forma y lo transmite de alguna manera para que otros también cada uno lo va a experimentar de su manera. Habrá quien les guste y habrá quien tal no, y cual. habrá quien se prende y habrá quien no se prende Uno no tiene que ser egoísta con el no, conocimiento, para nada. porque tenemos tanto para dar que ser mezquino con lo que uno sabe o con lo que uno puede hacer que el otro haga, no está en mis conceptos, no, es inadmisible. Aunque estamos en una sociedad bastante egoísta, Sí. bastante envidiosa, en este sentido de que a veces el progreso del otro jode, que el otro brille jode, Sí. molesta, ¿no es cierto? Pero bueno, uno tiene que aportar desde su lugar y Uno tiene y que hacer la estar diferencia de alguna contento manera. con uno y aceptar las reglas del juego, pero no engancharse en lo que no te gusta, digamos. Es verdad que hay gente mezquina, es verdad que no todos somos buenos, pero si uno es franco con uno, me parece que la cosa marcha por el camino que tiene que ser. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Ana, y Bueno. espero tenerte cuando, si se da el proyecto y se concreta la posibilidad de un nuevo libro con escritores de Zapala, poder hacer la presentación, poder comentarle a toda la comunidad de estas cosas que por ahí se ignoran, ¿no? Que a veces no, el resto de la gente no sabe Está que... buenísimo, yo estoy reentusiasmada. Recién empieza porque recién se hizo todo y hay que Bueno, trabajarlo. fue el primer paso. Sí, El totalmente. segundo, porque los escritos ya estaban. Sí, Qué sí. bueno. No, Bueno. estoy recontenta con eso. Bueno, muchísimas gracias. Entonces. No, gracias a vos por la invitación. Damos nuestro agradecimiento breve a los Quijotes locales, a Clínica Veterinaria del Sur, a Del Viento Distribuciones, a BISAP, Grupo Asesor de Seguros, y a Laberinto Libros. Para cerrar, quiero contarles que nuestra misión, o sea, la idea siempre de este programa fue darle visibilidad a las voces que como escritora desde otro lugar también lo veo, que enriquecen la escena literaria de nuestra región. Fomentar la lectura, la escucha atenta, el diálogo literario entre oyentes y creadores. También proponer de alguna manera una experiencia sensorial a través de la palabra escrita y su sonoridad, explorando diferentes géneros. Por aquí han pasado escritores de novela histórica, de cuentos infantiles, de poesía. Así que ese fue un poco el objetivo de llevar a cabo este programa, que bueno, que cerramos este ciclo con 4 meses. Esperamos poder empezar el año que viene cuando esté lista la programación para arrancar de nuevo y darle la posibilidad
Empezamos muy sobre agosto, o sea que hicimos lo que pudimos durante los 4 martes de cada mes, y bueno, diciembre ya invita a estar en familia, a hacer cierres de un montón de actividades, incluso laborales, aparte de la radio. Así que yo agradezco enormemente a todo el equipo de la radio, a Mario, que está aquí presente, a Marina, que no dudó ni un instante cuando le presenté el proyecto en decirme que sí y decirme cuándo empezás. Así que eso para mí tiene un valor, valga la redundancia, invaluable, porque se dio así. Así que, bueno, gracias por acompañarnos en este viaje literario. Que cada mancha de tinta local se convierta en una constelación de historias que iluminen nuestras tardes y alimenten nuestra imaginación. Damos finalizado el ciclo de los Quijotes de nuestras manchas y nos vemos, Dios mediante, el próximo año. Feliz Navidad para todos y muy buen comienzo de año. Gracias.